Amigos, hola. Me llamo Frederick y me alegra mucho darles la bienvenida a mi canal. Si quieren entrenar su memoria para que funcione rápido, fiable y casi sin límites, este video es para ustedes. Pónganse cómodos, en el coche, en casa, en el gym o con auriculares de camino al trabajo. Hoy vamos a hablar de cómo construir su propio gigantesco banco de memoria, que siempre estará con ustedes y al que podrán acceder en cualquier momento. Y lo digo desde el principio, esto no va a ser un bla bla motivacional de cree en ti y todo saldrá bien. Les voy a dar técnicas concretas, métodos de entrenamiento y ajustes de estilo de vida basados en ciencia, que de verdad mejoran la memoria. Si los aplican, dentro de unas semanas ustedes mismos van a notar cómo cambia su cabeza. Al final del video les voy a pedir que se suscriban al canal, pero solo si realmente se llevan algo útil de aquí, ¿de acuerdo? Entonces, vamos allá. 1. El mito de los cerebros especiales de los campeones de memoria. Empecemos con un mito muy popular. Mucha gente piensa, las personas que pueden memorizar miles de cifras o todo un mazo de cartas nacen con un cerebro especial. Que sí, talento, genética, don, y que los demás, los normales, no tenemos nada que hacer a su lado. Pero eso no es así. En 2017, investigadores estudiaron a unas 2 docenas de campeones de memoria y compararon sus cerebros con los de personas normales que nunca habían entrenado la memoria de forma específica. El resultado fue muy interesante. Estructuralmente, los cerebros de los campeones casi no se diferenciaban de los de la gente promedio. La sustancia gris era la misma. No había supercircunvoluciones ni áreas milagrosas extra en el cerebro. La diferencia no estaba en el cerebro en sí, sino en cómo trabajaba. Durante los ejercicios de memorización en los campeones, se activaban otras áreas, en otro orden y en combinaciones particulares. Es decir, se habían entrenado un estilo de funcionamiento específico del cerebro. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Los científicos cogieron a personas totalmente normales, sin récords, sin entrenamiento, y les enseñaron exactamente las mismas técnicas que usan los campeones. Después de algunas semanas, los escáneres de su cerebro se parecían sorprendentemente a los de los campeones, y su rendimiento de memoria aumentó entre 3 y 4 veces comparado con el grupo de control. Personas que al principio quizás recordaban 20 palabras, después del entrenamiento, en las mismas condiciones, lograban retener 60 a 80 palabras. Conclusión. No se trata de genio, ni de don, ni siquiera, en primer lugar, de la edad. Se trata de qué estrategias usan y de cuán constantes son en el entrenamiento. No es un truco de magia, sino trabajo continuo. Aquí tenemos que ser honestos. Si están justo en época de exámenes, con pruebas dentro de una semana, y esperan que este video les dé un botón mágico, entonces no. Uno no empieza en pleno invierno a coserse rápidamente un abrigo para abrigarse. Con el cerebro pasa lo mismo. En el estudio con los campeones se vio que los cambios significativos aparecían solo después de unas 6 semanas de entrenamiento intenso, no después de 2 días. Eso significa, sí, va a haber resultados, pero no es magia, es un proceso. Si están dispuestos a mantenerse constantes al menos de 4 a 8 semanas, tienen muy buenas posibilidades de llegar a un nivel que hoy ni siquiera imaginan. Si están buscando una fórmula secreta de 5 minutos sin esfuerzo, no hace falta que sigan viendo este video. Pero si de verdad están listos para reconstruir su cabeza, damos el siguiente paso. 3. Entrenamientos pasivos de memoria. 4 detalles bien utilizados. La primera técnica es un ejercicio de memoria pasivo. Se puede integrar en su día a día sin tener que bloquear tiempo de entrenamiento extra. En su libro Omlagerung des Gehirns in 2 Wochen, algo así como rejuvenecer el cerebro, el Dr. Gary Small describe el ejercicio de los 4 detalles. ¿Caminas por la calle? ¿Observas a la gente? ¿Te fijas en 4 detalles de su ropa o aspecto? E intentas recordar esos 4 detalles al día siguiente. Este ejercicio tan simple agudiza tu atención, entrena la percepción y la recuperación desde la memoria. Pero tiene un problema. No está conectado con tu vida real. Te aprendes chaquetas, zapatos, bufandas aleatorias, información que nunca más vas a necesitar. Para el cerebro eso es basura de datos. ¿Cómo yo tuneo este ejercicio? Estoy convencido de que cualquier entrenamiento mental debería estar vinculado a lo que realmente haces. Así el cerebro entiende, esto es útil, esto merece la pena.
Ejemplos. Yo, Frederick, presto mucha atención a lo visual. Colores, formas, composición. Cuando voy por la calle, por ejemplo, observo combinaciones de colores interesantes en los escaparates. Cómo cae la luz y la sombra en las fachadas. La textura de la corteza de los árboles con la luz del atardecer. Reflejos en los cristales de las ventanas. También ahí elijo 4 detalles, pero de mi campo, que luego puedo utilizar para visuales o contenido. Si eres marketer, puedes memorizar 4 elementos de un anuncio bien hecho. Titular, oferta, imagen, llamada a la acción. 4 trucos inteligentes de un escaparate. 4 puntos débiles de un cartel. Si trabajas como maquilladora, peluquero, peluquera en un salón, puedes fijarte en 4 detalles de un maquillaje o peinado. Forma del delineado. Degradado de color en el párpado. Volumen. Contorno de las cejas. Si eres autor, copywriter o periodista, al leer subraya 4 imágenes, metáforas o giros de frase poco habituales para analizarlos o imitarlos después. Esto sigue siendo entrenamiento pasivo de memoria, pero ahora está vinculado a tu trabajo real. Y además tienes un bonus. Vas acumulando material e inspiración para tu profesión. Al cerebro le encantan las tareas con utilidad y resultado visibles, no solo otro ejercicio más para las estadísticas. 4. ¿Por qué no promociono apps milagro para el cerebro? Hablemos del elefante en la habitación. Las apps de entrenamiento cerebral, que supuestamente mejoran la memoria, la inteligencia, la concentración. Como creador de contenido, recibo con frecuencia correos del tipo: por favor, presente nuestra app en su canal. Mejoramos la memoria y las capacidades cognitivas. A su público le va a encantar y además le pagamos bien. Yo rechazo sistemáticamente por 2 razones. 1. Por principio. No quiero convertir mi canal en un panel publicitario permanente. 2. Científicamente, una gran parte de las afirmaciones grandilocuentes no está bien respaldada. Un ejemplo famoso: Lumosity, una gran empresa estadounidense, fue multada con millones porque prometía efectos que sus propios datos no avalaban. Sí, hay estudios que muestran que algunos programas a corto plazo mejoran un poco la atención, la velocidad de reacción. Pero otros estudios más grandes indican que el efecto muchas veces no se traslada a la vida real, o es apenas mejor que un placebo. Es decir, no digo que todas las apps sean inútiles, pero hoy por hoy nadie puede afirmar con seguridad cuáles funcionan de forma duradera. En cambio, conocemos muy bien métodos antiguos y comprobados, usados desde la antigüedad, la Edad Media y hasta hoy, y sobre los que se basan también los récords mundiales de memoria actuales. Y justo a eso vamos ahora. 5. El Palacio de la Memoria. La disciplina reina. El segundo método es el corazón del arte moderno de la memoria, el Palacio de la Memoria, método de los Lozi. El principio. 1. Tomas un lugar muy familiar para ti, tu casa, la casa de tus padres, tu oficina, tu antigua escuela. 2. Te imaginas cómo te mueves por ese lugar, la puerta de entrada, el pasillo, el salón, la cocina, el dormitorio, el balcón o el jardín. Cuanto mejor puedas visualizar esos espacios, mejor. 3. Todo lo que quieras recordar, palabras, números, datos, conceptos, lo dejas mentalmente en puntos concretos de ese lugar. 4. Y algo clave. Las imágenes que inventes deben ser extremas, divertidas, raras, exageradas. Un pequeño ejemplo. ¿Quieres memorizar elefante, teclado, pepino, cohete? Entras en tu palacio imaginario. Justo en la puerta de entrada hay un elefante gigante con traje que se ha quedado atascado en el marco. En el pasillo, en vez de baldosas, hay un teclado de ordenador enorme sobre el que caminas. En la cocina, en el fregadero, hay un pepino que canta con cara y todo. En el balcón hay un cohete con tu nombre, a punto de despegar. Cuando luego quieras recuperar la lista, simplemente recorres el mismo camino en tu mente y vas recogiendo las imágenes. Ejemplo histórico. En el siglo XVI, el jesuita Matteo Ricci fue el primer extranjero en aprobar en China un examen de lengua extremadamente difícil, en el que fracasaba el 99% de los propios nativos. Usó el Palacio de la Memoria para caracteres, textos, libros enteros, y podía recitar textos incluso al revés. Nosotros no necesitamos recitar libros al revés, pero podemos usar este método de forma excelente para
vocabulario y expresiones en idiomas extranjeros. Términos técnicos en el trabajo. Fórmulas y definiciones. Puntos importantes de libros. Fechas y datos históricos. Nombres de calles, listas de clientes, proyectos. En el libro de Kevin Horsley, Unlimited Memory, Memoria sin límites, esta técnica está explicada con mucho detalle por si quieren profundizar. 6. 2 métodos bastan para avanzar muchísimo. Veamos qué herramientas tenemos ya en la caja. 1. Entrenamiento pasivo de 4 detalles, vinculado a sus intereses y a su profesión. Afina la percepción, refuerza la capacidad de recuperar detalles. 2. Método activo de los LOSI, Palacio de la Memoria, para guardar y recuperar información estructurada de forma rápida. Solo con estas 2 herramientas, si practican en serio, en pocos meses pueden destacar claramente entre la mayoría, sorprender a otros con su capacidad de recordar, sentirse mucho más seguros en los estudios o en el trabajo. Pero vamos a ir un paso más allá y ver qué hace su estilo de vida con su memoria. 7. Estilo de vida. El verdadero enemigo de la memoria no es la edad, sino el azúcar. Hablemos sin rodeos. Quizá el mayor asesino de la memoria hoy no es el estrés, la edad, ni el smartphone. Es el azúcar refinado. No el azúcar de plátanos, manzanas, frutos rojos. Esos de hecho suelen ayudar por sus vitaminas, fibra y antioxidantes. Me refiero al azúcar en dulces, galletas, pasteles y bollería, refrescos, salsas industriales, muchos productos ultraprocesados. Los estudios muestran que, solo 10-15 minutos después de una gran dosis de azúcar refinado, el rendimiento mental baja alrededor de un 30%. Las personas que comen muy rico en azúcar durante años tienen un volumen menor de hipocampo, precisamente la región clave para la memoria y el aprendizaje. El riesgo de Alzheimer y otras demencias aumenta claramente. No son historias para asustar, son datos fríos con resonancias magnéticas de apoyo. Si ustedes estudian, hacen un trabajo mentalmente exigente, quieren hacer carrera y quieren pensar con claridad en la vejez, su consumo de azúcar no es un detalle, es una cuestión de salud cerebral a largo plazo. 8. ¿Qué pueden comer para apoyar su memoria? Por suerte, hay alimentos que hacen justo lo contrario, refuerzan la memoria. Frutos del bosque, arándanos y otros. Están especialmente bien estudiados. Arándanos, moras, otros frutos del bosque oscuros. El consumo regular, por ejemplo, 12 semanas seguidas, mejora la memoria de trabajo en aproximadamente un 15-20%. Aumenta la velocidad de procesamiento. Reduce el estrés oxidativo en el cerebro. Pueden ser frescos, congelados o en mezcla. Lo importante es que aparezcan con regularidad en el plato. Frutos secos, sobre todo nueces. Las nueces contienen grasas saludables, antioxidantes, algo de omega 3 vegetal. Consumidas a largo plazo, mejoran la memoria a largo plazo, apoyan los vasos sanguíneos y la circulación, reducen el riesgo de deterioro cognitivo. Ácidos grasos omega 3. Aún así, las nueces no aportan suficiente de las formas que más necesita el cerebro, DHA y EPA. Las conseguimos del pescado azul o de suplementos de omega 3 de buena calidad. Los resultados de la investigación apuntan a mejor rendimiento de memoria, mayor capacidad de concentración, menos procesos inflamatorios en el cerebro. No voy a hacer aquí publicidad de marcas, pero si les interesa, encontrarán muchos buenos estudios de revisión. 9. Meditación. Un cheat code para la memoria de trabajo. Quien me conoce sabe que no puedo evitar hablar de meditación. Hoy ya hay alrededor de una decena de estudios sólidos que muestran que la meditación regular, solo 10-15 minutos al día, mejora la memoria de trabajo, y los primeros efectos suelen notarse después de unas 2 semanas. Mejora quiere decir, en concreto, que pueden mantener más información a la vez en la cabeza, se distraen menos fácilmente, después de una interrupción vuelven antes a concentrarse. Pueden permanecer más tiempo centrados en una tarea. Y no hace falta irse a un monasterio ni subir a una montaña. Basta con elegir un método sencillo, observar la respiración, body scan, etc. Practicarlo cada día. Hacer posible siempre a la misma hora. 10. Hongos medicinales para el cerebro.
un campo nuevo y prometedor. Para los que realmente quieren profundizar, hay otro tema: los hongos medicinales. En los últimos años se han estudiado, por ejemplo, Ericium erinaceus, melena de león, reishi, Ganoderma lucidum, cordyceps y otras especies. En algunos de ellos se han encontrado sustancias que podrían favorecer el crecimiento de neuronas, compuestos que apoyan la plasticidad neuronal, posibles efectos positivos sobre el aprendizaje y la memoria. Muchos se comercializan en polvo, como extractos, en cápsulas. Importante: verlos como complemento, no como sustituto del entrenamiento y un estilo de vida sano. Prestar atención a la calidad y a que las fuentes sean serias. Y si tienen enfermedades previas, hablar con su médico. 11. Todo junto. Su plan personal para la memoria. Recapitulemos. Si quieren, ser menos despistados, aprender más rápido, recordar mejor proyectos, nombres, cifras, y en general sentirse más claros mentalmente, ahora tienen un plan concreto. 1. Entrenamiento pasivo de los 4 detalles, todos los días, vinculado a su trabajo y sus intereses. 2. Palacio de la memoria, método de Lozi. Para idiomas, términos técnicos, listas, datos, estructuras de libros. 3. Reducir radicalmente el azúcar refinado, refrescos, dulces, premios diarios de bollería. 4. Alimentación amiga del cerebro. Frutos del bosque, nueces y otros frutos secos, omega 3. 5. Meditación diaria, 10-15 minutos, para foco y memoria de trabajo. 6. Opcional. Hongos medicinales nootrópicos naturales, para quienes quieran profundizar en biohacking y neurosalud. Dense 6 semanas con este pack y es muy probable que apenas se reconozcan, en el buen sentido. 12. Mi petición para ustedes. Si han llegado hasta aquí es porque su mente y su futuro no les dan igual. Yo soy Frederick y para terminar les pido 3 cosas. 1. Suscríbanse al canal. Para ustedes es un clic, para mí es una señal clara de que valoran videos profundos, largos y con contenido. ¿Quieren algo más que clips de 30 segundos llenos de frases vacías? ¿Están dispuestos a trabajar de verdad en ustedes mismos? Una suscripción ayuda muchísimo a que el canal pueda seguir adelante. 2. Denle like a este video. Los algoritmos de YouTube no leen el contenido, leen los números. Su me gusta aumenta la probabilidad de que este video llegue a personas que se quejan todo el tiempo de su memoria de pez y no saben por dónde empezar. Apoya el contenido con fondo en lugar de la siguiente distracción vacía. 3. Escriban un comentario. Me encantaría leerlos. ¿Qué parte les pareció más interesante? ¿El palacio de la memoria? ¿El entrenamiento de los 4 detalles? ¿La alimentación? ¿La meditación? ¿Los estudios sobre campeones y escáneres cerebrales? ¿Qué han probado ya alguna vez? ¿Sobre qué técnicas les gustaría que hiciera videos más profundos? Sus comentarios no son solo feedback, son inspiración para próximos episodios y una brújula de lo que realmente les importa. Gracias por haber estado hasta el final. Cuiden su cerebro, su memoria y su vida, porque una buena memoria no es un truco de fiesta, es la base del aprendizaje, de la carrera profesional y de la calidad de vida. Yo soy Frederick. Suscríbanse al canal, denle like a este video, compártanlo con esos amigos que siempre se quejan de su mala memoria, y nos vemos en los próximos videos.